Un día, el fuego informe al que llamamos sol se apagará, y nada de todo esto habrá existido nunca. Ni las desolaciones, ni los sabios, ni el temor. Desde el piso 40 de la moderna torre frente al río, un niño ve pasar lo que parece ser un carro con cartones. Y no ve más. A esas alturas, la niña que lo arrastra por el barro no se ve. En la nada senil de la ciudad partida, los pobres son invisibles. Libres de caminar todo el día, cada día, bajo un sol que envilece lo que alumbra, como sombras que han muerto antes de amanecer. Bueno, esta es una nueva emisión de Pensar no cuesta nada y estoy aquí con mi amigo y compañero de ruta, Leandro Genesini. Buenas tardes a todos, buenas tardes Osvaldo, sexto programa y hoy con una invitada muy especial. Una amiga muy querida que ya vamos a develar el nombre. En los controles, como siempre, las manos mágicas que nos guían, Esteban Tibi Dávila. Y quiero dedicar este programa especialmente a María, mi compañera la mujer que elijo desde hace 24 años cada día, que hoy cumple sus años. Un feliz cumpleaños para María. Así que bueno, arranquemos nomás. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar qué es lo que quieren decir con eso de la libertad. La voz de Citarrosa es sabia. En un mundo vaciado de significado, como ya lo vio Lacan a mitad del siglo XX, solo hay significantes. Y si solo hay significantes, lo que quieran decir depende de quién sea el que lo diga, desde dónde se ha dicho, cómo, cuándo, por qué. Las palabras se degradan por el uso, se distorsionan por la manipulación, se gastan y desgastan por la desvergüenza de su forzamiento y de su apropiación impune. Podemos pensar en algunos ejemplos obvios: amor, Dios, justicia. Pero tal vez uno de los mejores ejemplos actuales sea la utilización bastarda en la que devino un término que supo ser una marca de honra: libertario. Hoy, los conservadores americanos pretenden definirse así: libertarios. Usando el mismo término, la misma etiqueta, el mismo rótulo con el que antes se pensaba en gente como Kropotkin, Bakunin o Proudhon, incluso Nietzsche. Allá por el siglo XIX y principio del XX, libertario era el anarquismo, sin Dios, sin amo, sin Estado. Más de 100 años después, los billonarios dueños del poder, definitivamente escindido de la política, según supo verlo Bauman ya en el 2010, se dieron cuenta de que podían darse un baño de honra con ese significante suelto. Y como se diría en filosofía moral, pretenden ahora cubrirse con una fina capa, con una pátina de moralidad que oculte lo desmedido de su ambición, de su egocentrismo, de su angurria. Sin embargo, no hace falta el martillo nietzscheano para ocultar lo que hace ruido, lo que suena hueco, lo que discorda. El Estado al que los anarquistas combatían con su vida, ofrendando a esa lucha política su muerte, era el Estado represor, el que tenía el monopolio de la fuerza y lo ejercía sistemáticamente de manera arbitraria contra las personas. A los autoproclamados libertarios de hoy les molestan las aduanas. No todas. No las que impiden el paso de la gente, a esas las celebran, al contrario, levantan muros. Lo que le preocupa es la libertad de su dinero para ir donde sea y comprar lo que fuere. Vida, muerte, personas. Cada significante se inscribe en una cadena en la que manifiesta un síntoma. Unos querían la igual libertad de ser diferentes entre los demás, con los demás. Otros exigen la privilegiada libertad de ser desiguales, a costa de los otros. Hay un dato que no puede soslayarse. En 10 años de explosión tecnológica, el mundo duplicó su número de refugiados. Nómades por necesidad. No son turistas, son suplicantes, símbolos del fracaso, carne de gendarmería. En este tiempo de capitalismo de vigilancia, en el que las sociedades se reducen a poblaciones y las poblaciones a comunidades de intereses, el ojo que vigila y controla se confunde con el ojo que cuida.
De tan presente, la represión se naturaliza, se hace inocua, aséptica, omnisciente, se vende como necesaria, deviene deseada, se introyecta, luego se proclama exigible. Y lo que era un límite del derecho se entiende hoy como un derecho ilimitado. En comunidades controladas por medios telemétricos, es decir, por dispositivos a distancia, conceptualmente idénticos a los que se implantan en individuos animales para estudiarlos en contextos de semilibertad, el espacio político se pierde. Luego, en su caída, arrastra a la subjetividad que se diluye. Una y otra vez, la sociedad infantilizada regresa eternamente al viejo juego infantil del Antón Pirulero. Cada cual que atienda su juego, porque si no, una pena tendrá. Yo cuido a los míos, vos cuidás a los tuyos, y así nos cuidamos todos. Se nos miente. Previsiblemente la prenda de Antón es sumarse a las filas cada vez más numerosas de la exclusión, de la marginación, de la súplica, del descarte. En este continente que es el más desigual del mundo, y desde este bendito país con índices de pobreza aún peores que los continentales, lo vemos más que claro. El mundo implosionado en miríadas de comunidades de intereses es un mundo meritocrático que invisibiliza lo que rechaza. Exige un password, una contraseña, una membresía, crecientes requisitos de acceso. Premia a los pocos que superan sus pruebas, sus pantallas, castiga a todos los demás. Pero hay una diferencia. Los premios son siempre provisorios y cada castigo es definitivo. Basta perder una sola vez. Meritocracia es hoy uno de los nombres del darwinismo social. Asentado sobre un ideal de diferenciación, de segregación, de delación, de sospecha, impuesto como un juego, sobre una sociedad en la que la fraternidad hace rato que dejó de ser considerada un presupuesto de vivir juntos y que incluso ha dejado de constituir un valor. Que insiste globalmente en volver, una y otra vez, a la antinomia falsa y dilemática de la Guerra Fría. Libertad de desiguales o igualdad de súbditos. Sin embargo, las cosas ahora son más complejas y a la vez más simples. A uno y otro lado de la línea solo hay rehenes. Este último año y medio lo expuso en escala inaudita, brutal. Estamos cada vez más aislados, más amenazados, más recelosos, más enfrentados, más encerrados sobre nosotros mismos, más inseguros, más ansiosos de control, y con 8 millones de nuevos indigentes en nuestro continente y 6 de cada 10 niños pobres en este país, en el que todos son cada vez menos, más indiferentes, más anestesiados. Al final, más divididos en manipulables grupúsculos, que es lo que importa, en termos, a los que por la gran ilusión de transparencia que nos empeñamos en comprar cada día, le llamamos burbujas. A nadie le gusta que le digan que vive en un termo, pero si le hablan de burbuja es otra cosa, suena más científico, es mejor. El fenómeno, como todo en estos tiempos, excede los patéticos intentos de protagonismo doméstico y de explicación local. El capitalismo de vigilancia es una lógica de acumulación que instrumenta globalmente a los seres humanos, reduciendo su humanidad a la condición de mera fuente de datos comprobables y computables, a un tipo de fuente más, prescindible, como cualquier otra. Con esta lógica, los capitalistas de vigilancia, en quienes la OMS tercerizó la información y la seguridad de toda la población mundial ya el 13 de febrero de 2020, y esto es información que estaba en la página de la OMS y que el 29 de enero de este año se quitó, por supuesto guardamos la captura de pantalla, cuando los expertos aún no se ponían de acuerdo y ningún informe médico serio había de una supuesta pulmonía viral en China, reclaman situarse más allá de toda norma. Exigen la anomia, el estado de excepción, el lugar del soberano de Smith, que suspende el derecho, y aspiran a tener acceso a todo sin que nadie acceda a ellos. Nadie ni nada. Se trata de pinchar la burbuja ajena blindando el termo propio. Ninguna ilusión funciona en casa del prestidigitador, se sabe. Solo hay una cuestión verdaderamente filosófica, escribió alguna vez Camus: juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida. Personalmente, he intentado señalar más de una vez que esa no es una cuestión filosófica, sino un amplísimo campo de sentido que abre innumerables preguntas en su interior. Se trata, creo, de juzgar si la vida vale la pena de ser vivida o no, en qué circunstancias, por quiénes, dónde, para quién, por qué, para qué. Y esta última incógnita, en relación con el hecho de ser o no libre, fue una de las preguntas clásicas de Nietzsche. ¿Ser libre para qué?
Ahí volvemos a Lacan y al mundo de significantes del que partimos. Libertad es el nombre de la mayor de las cárceles uruguayas, nos recuerda Galeano. También es un sector de la cárcel más peligrosa del Paraguay. Y en Paso de los Libres, lo sabemos, hay una peligrosa frontera por la que pasan esclavos del narcotráfico y de la trata, todo el tiempo. Adán tenía que nombrar y juzgó. Desde entonces, los nombres, mi no muy estimado Platón, mi querido Crátilo, mi admirado don Jorge Luis, no son el arquetipo de la cosa. Distan mucho de serlo. Lacan se resistía a hablar de libertad. Nosotros, como debiera hacerlo doña Soledad de Citarrosa, y alguna vez lo hará la niña, que en nuestro texto inicial arrastraba el carro con cartones, nos preguntamos, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Para Benjamin Constant hay una libertad de los antiguos y otra de los modernos. Para Isaiah Berlin, una negativa y otra positiva. Aún la norma más totalitaria, imaginable, como sería, por ejemplo, se aplicará pena de muerte a quien no salude con el puño en alto al líder, admite su negación, su transgresión, su resistencia, escribió alguna vez Carlos Nino. Siempre se puede elegir no levantar el brazo y enfrentar la muerte. Y eso, según él, constituía un ejercicio de libertad sustantiva al que la regulación de la libertad política no puede llegar. A mí, la verdad, el ejemplo nunca me pareció feliz. Desde mi punto de vista, elegir la muerte como resistencia a una imposición totalitaria del poder no es elegir. Es ser forzado a un destino de martirio que no tiene nada de heroico. Aunque uno de los artilugios más habituales de los poderosos, en un relato que nunca cierra, pero que les rinde siempre, sea el de blanquear la oscuridad de su imposición presentando a los mártires como héroes, a la indiferencia como respeto, a la desigualdad como ocasión de mérito, al dominio como oportunidad. La pregunta de hoy es, sin fraternidad y en nuestras sociedades fragmentadas por la desigualdad obscena, ¿se puede hablar de libertad? ¿Quién, cómo, dónde, hasta cuándo puede ser libre? ¿Libre de qué? ¿Libre de quién? ¿Libre de quiénes? Para pensarla con nosotros, aquí al costado del camino y aquí al costado de la pantalla, está Ceci McDonald, amiga querida, buena gente, joven docente de filosofía política y de filosofía antigua en la UNR, shakespeariana, como mucha gente de bien. Como usted, vale. Y como yo, aparte de la gente de bien. Es una visita fantástica de la que estamos orgullosos. Esperamos gozar de esta charla y transmitir el goce. Así que no perdamos más tiempo en soliloquios innecesarios. Vamos, Fito Canalla, dale que hoy juega Central y hay que ganar. Queremos la copa. Mientras tanto, acá ahora, hacemos el aguante y empieza la fiesta.